Miércoles 15 de noviembre a las 18 horas, acuérdense, continúa el ciclo de entrevistas que organiza Radio La Clave en conjunto con el programa MBA de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Errar es clave, así se llama, con la conducción de Rodrigo Jordán por la 92.9 y también en www.radiolaclave.cl. Quien invita hoy día a Rodrigo Jordán a conversar con él es el expresidente Ricardo Lagos Escobar, que ha estado muy noticioso en estos días. Y tenemos también en nuestra sección del Archivo Nacional, esta vez a Alejandro San Francisco, licenciado en Historia de la Pontificia Universidad Católica, doctor en Historia de la Universidad de Oxford en Inglaterra, coeditor de un libro que se llama Camino a la Moneda, las elecciones presidenciales en la historia de Chile, y además profesor de la misma Universidad Católica y de la Universidad San Sebastián. Gracias por estar acá, Alejandro. Muchas gracias a ti, Fernando. A ver, esto es muy interesante porque ustedes, los historiadores que se han preocupado de seguir las elecciones en la historia, tienen un recorrido mucho más grande que incluso nosotros los periodistas, que vemos en general un recorrido más corto, que sobre todo es un recorrido que pueda derivar implicaciones para la elección que sigue. Mientras que ustedes ven el periodo en una muestra mucho más grande, donde uno hasta puede concluir por qué estas elecciones son así cuando antes eran asá. Veamos, Alejandro, primero que nada, las elecciones presidenciales en la historia de Chile. Hay otros historiadores que plantean que siempre ha sido más bien una cosa más bien elitista, donde la participación, el voto femenino llega bastante más tarde que otros países, donde el voto censitario durante mucho tiempo fue el estándar. ¿Cómo es el periplo de las elecciones presidenciales hasta llegar ahora, en términos de las cosas básicas que cambiaron la historia? Hay que distinguir fundamentalmente lo que es el siglo XIX del siglo XX. Esa es una diferencia fundamental. En el siglo XIX se da lo que Samuel Valenzuela llama una democratización vía reforma, o sea, una ampliación del proceso de participación. Y la democracia significa en cada momento histórico una cosa distinta. No siempre las cosas en historia significan lo mismo. Los conceptos se van resemantizando, van adquiriendo un valor determinado. El esfuerzo que nosotros hicimos lo tomamos desde 1920, de la campaña del Cielito Lindo de Arturo Alessandri, que fue una campaña muy especial, muy disputada literalmente, y que marca lo que podríamos llamar el inicio de la democracia de masa o de la democracia moderna en Chile, y que se extiende hasta hoy con las interrupciones que todos conocemos. Lo que tú mencionaste es fundamental, o sea, el cuerpo electoral en el periodo 1920-1960 experimenta un cambio radical con la incorporación de la mujer en 1932, cuando reasume Arturo Alessandri y se pone en marcha la Constitución del 25 en la práctica, porque antes estuvo, pero de manera... Arturo Alessandri le dieron un golpe de Estado al 25. El 24 y el 25. Efectivamente, y después hubo un gobierno de Emiliano Figueroa Larraín, que dura apenas 2 años. Carlos Ibáñez del Campo, que era el primer gobierno que iba a durar, renuncia al 31, después hubo un periodo de anarquía con varios gobiernos. Entonces reasume Alessandri el 32. Pero solo votaban efectivamente hombres, un cuerpo electoral muy limitado, y es bien interesante, los partidos más grandes del año 32 eran el Partido Liberal y el Conservador, y estaba irrumpiendo con fuerza el Partido Radical, pero no existían ni el Partido Demócrata Cristiano ni el Partido Socialista, que se funda al año siguiente, y el Partido Comunista estaba fuera de la legalidad. Compara eso tú con los años 60, cuando termina esa historia, es un cambio radical. Las mujeres adquieren derecho a voto en las elecciones municipales del 34 y solo el 48 se aprueba el derecho a voto en las elecciones presidenciales, que ejercen por primera vez el 52. Y eso muestra en la elección de Carlos Ibáñez del Campo una ampliación del cuerpo electoral que no se detiene hasta 1970. En ese sentido, tienes razón tú en la primera parte, que ha sido relativamente elitista la participación electoral, pero creciente, no es estática, ha aumentado, y además tiene otras lógicas de la democracia, como es la alternancia en el poder, por ejemplo. Sí, es bien interesante. Yo en charla, por ejemplo, cuando me piden de colegios y bastante, y yo voy y les muestro, qué sé yo, algunas cosas históricas del comportamiento político de los chilenos o de la historia de Chile, les recuerdo que mi mamá, voy a asegurarme bien, pero mi mamá,
Cuando tuvo en 1952 por primera vez votaron las mujeres en elecciones presidenciales. En elecciones. Mi mamá, y esto mi mamá ojalá que no me esté escuchando, pero voy a decirlo. Mi mamá votó por presidente a los 25 años. Tuvo la oportunidad de votar, no sé si que votó en esa elección, pero a los 25 años de edad. Claro. Yo voté para presidente por primera vez. Yo salí del colegio el 73 y no pude votar. Tuviste mala suerte. Entonces, claro, salí el 23 y no pude votar hasta el 89. Yo, por lo tanto, voté incluso con más edad, o casi la misma edad que mi mamá para votar. Mis hijos, todos han votado a los 18 años de edad, una vez que llegan y votan. Por lo tanto, ha habido en la historia hay un grupo de gente que votó muy tarde por distintas relaciones históricas y otros que votan hoy día con inscripción automática si es que quieren, inmediatamente después de que cumplen los 18 años. Tú mencionaste 2 heterodoxias y una tercera que podría ser heterodoxia. La primera es que las personas carecen de derecho electoral, la mujer, durante mucho tiempo. La segunda es la interrupción de procesos electorales. La última elección presidencial abierta antes de la del 89 fue la del 70, de manera que la persona que cumplió el 70, 18 años después del 4 de septiembre, no votó hasta el 89, no tuvo derecho a votar hasta el 89. Puede haber votado en el plebiscito del 88, pero no era una elección competitiva, si bien es muy relevante históricamente. Y lo tercero se produce sobre todo en los últimos 15 años, cuando las personas teniendo derecho a voto deciden no ejercerlo, es decir, disminuye el cuerpo electoral, que es una asimetría respecto a lo que pasó antes de 1973, que siempre creció el cuerpo electoral versus lo que ha ocurrido en los últimos años, e incluso una de las discusiones más persistentes en las últimas 2 o 3 semanas, tú lo has visto y lo has mencionado en alguno de tus programas, es, bueno, ¿y cuántos van a votar este 19 de noviembre? Exacto. 6,5 millones, 6,800,000, 7 millones de personas, si votan tantos gana un candidato, si votan tales otros. Hay segunda vuelta segura, si es que votan este volumen, puede haber victoria en primera vuelta para el candidato que aparece más nítido en las encuestas, que es Sebastián Piñera, siempre y cuando vote un número determinado de personas, y todo eso es un cálculo bien especial. Oye, voy a corregir lo que dije antes. Mi mamá votó cuando tenía 27, yo voté cuando tenía 33 por primera vez. Claro. Hay toda una generación mía que votó, recién tuvo derecho a voto presidencial a los 33 años. Y por eso votó con tanta alegría esa generación, pues porque lo estaba esperando con mucho tiempo. Y esa es una de las cosas que no es solo chilena. Los procesos, las dictaduras políticas, los autoritarismos, lo que producen es un gran ansia de recuperación de la democracia, de participación política. Las democracias son bastante más fome de los que se promete cuando se está bajo esos autoritarismos. Entonces lo que produce es un cierto hastío, una cuestión como decir, bueno, pero sigue habiendo problemas. Lo que pasa es que los problemas no se solucionan por el régimen político, se solucionan por un conjunto de factores. Entonces eso lleva al descrédito de las instituciones, que es una situación que vive no solo Chile hoy, sino que lo están experimentando otras sociedades. Estamos conversando con Alejandro San Francisco, doctor en Historia de la Universidad de Oxford, Inglaterra, licenciado en la Universidad Católica, historiador, coautor de libros que tienen que ver con la historia presidencial en Chile. Alejandro, ¿qué tanto ha sido históricamente, llamémoslo así, la relación de la ciudadanía con sus élites gobernantes? Siempre se ha visto como ahora, por ejemplo, tan distante, tan como ustedes allá, nosotros acá. Antes, incluso cuando no votaba mucha gente, las mujeres, por ejemplo, no votaban. Siempre había una discusión, había una queja, había alguna mirada de distanciada, o la situación de clases que había, digamos, en términos de qué sé yo, terratenientes versus no terratenientes, industriales versus no terratenientes, estoy hablando para atrás, daba ya una diferencia que era normalizada, se consideraba normal en esa época. En el siglo XIX los sectores populares no son actores políticos en el sentido electoral o de gobierno o de participación en el Congreso Nacional. Son actores políticos en otro sentido, como lo ha mostrado Sergio Grech
en un excelente estudio sobre los grupos obreros en el siglo XIX, por ejemplo, de la regeneración del pueblo a la huelga general de 1890, durante el parlamentarismo, que es un sistema de élite, o sea, un sistema realmente donde la política y los negocios están confundidos, donde la aristocracia no es solo aristocracia, sino que es oligarquía, el pueblo está como fuera de la participación, pero se produce la creación del primer partido que podríamos llamar obrero, el Partido Demócrata, en 1887, durante el gobierno del presidente Balmaceda, el Partido Obrero Socialista de Luis Emilio Recabarren, en torno al centenario, la crítica social del centenario, el Partido Comunista en 1922, un partido de clase, y además se produce la politización del movimiento obrero, particularmente en las salitreras, pero también en otros sectores de la sociedad. Después, en el siglo XX, también se produce la politización de otros actores, por ejemplo, la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, la fecha súper relevante en los años 10 y 20, con su revista Claridad, en la que participó, entre otros, el poeta Pablo Neruda. Y en los años 30 también hay una irrupción de jóvenes que participan en política y de las más diversas áreas, porque uno puede nombrar desde los jóvenes conservadores, falangistas, o sea, los que son Frei Montalva, Leighton, Manuel Antonio Garretón, Ignacio Palma Vicuña y otros, pero también los jóvenes socialistas que fundan ese partido en 1933, el partido de Marmaduke Grove, de Salvador Allende, y los jóvenes nazistas de Jorge González Fontmaré. Es decir, hay una cantidad de movimientos que surgen desde las universidades, pero esos no son fuera de las élites, son élites universitarias, y eso se replica en los años 60. Ahora, Alejandro, ¿por qué se produce, siendo élite, pero por qué se produce esta fragmentación en distintas visiones? Porque son básicamente visiones ideológicas distintas. ¿Por qué se produce esta formación de todos los partidos estos que mencionaste tú, que tienen una visión, vienen influidos por fenómenos internacionales en algunos casos, vienen influidos por, lecturas intelectuales en otros casos? ¿Cuáles son las fuentes de eso? Yo creo que son al menos 4 factores, nunca hay un solo factor. Primero, es lo que podríamos llamar un contexto de época, lo que se produce en la década de 1920-30 o el mundo entre guerras, es la que se llama la crisis del liberalismo. No se explica de otra manera el surgimiento del nacionalsocialismo y el fascismo en Alemania e Italia, la dictadura de Primo de Rivera, Miguel en España, o el comunismo en la Unión Soviética. O sea, hay una crisis real del liberalismo en esas 2 décadas. El falangismo, el comunismo, el socialismo y el nazismo en Chile son representación de ese espíritu de la época. Eso es lo primero. En lo segundo, hay un quiebre generacional. El quiebre generacional implica que hay personas que dicen, mira, lo que hicieron los demás estuvo bien, regular o mal, pero ahora nos toca a nosotros. En tercer lugar... Eso funciona hasta el día de hoy, en todas las épocas. En tercer lugar, hay una cuestión que es lo que tú llamaste el factor ideológico. Sí. Si nosotros tenemos ideas distintas, que es lo que decía la Falange, los conservadores son como nosotros, pero no son exactamente igual que nosotros, o se pliegan a lo que estamos proponiendo, a los 18 puntos fundamentales de la Falange o los 25 puntos fundamentales de la Falange, o nos vamos por otro lado porque nuestra idea es distinta, y ahí está el factor ideológico. Y el cuarto, yo te diría que es un factor de liderazgo. No estamos dispuestos a seguir a los líderes antiguos, sino que tenemos nuestras propias cabezas que nos van a liderar en el futuro. Estamos conversando con el historiador Alejandro Sanfrancisco sobre elecciones presidenciales en la historia de Chile. ¿Qué rol tienen como catalizador, como factor que genera que la cosa se rompa y pase a ser distinta, el liderazgo individual de personas que son asociadas a movimiento? Tú hablaste de Luis Emilio Recabarren, en el caso del Partido Socialista original. El rol de Frei Montalva y el grupo de la Falange, que seguía básicamente a disquisiciones de lo que podríamos denominar hoy día, así en lenguaje figurado, sacerdotes progres de la Iglesia Católica. ¿Qué tanto, cuál es el rol del liderazgo del Jaime Guzmán posteriormente con lo que se genera en términos de la UDI? Pero hay personas o factores específicos encarnados en personas que generan
algún tipo de cambio? En historia los factores también son plurales. Muchas veces nosotros discutimos qué es más importante. ¿Son las ideas las que mueven la historia? ¿Son las personas? Claro. Napoleón Bonaparte, el siglo de Augusto, el siglo de oro de Pericles, Carlomagno. ¿O son las estructuras, como decía el marxismo, la lucha de clases sociales? Este es un programa que patrocina el Archivo Nacional. Cuando uno va al archivo, cuando uno va a las bibliotecas, se encuentra con periódicos, con documentos que muestran esta conjunción de factores. Yo soy de los que cree que en política son muy relevantes los factores humanos, y así lo demuestra la historia. Por ejemplo, cuando el Partido Demócrata Cristiano llega a ser el partido más grande de Chile, el partido es arrastrado por el liderazgo de Eduardo Frei Montalva. O sea, Frei es más que la democracia cristiana en 1958, 1964. Tiene más votación el candidato a presidente que la suma parlamentaria. Así, y eso es bien interesante porque en el proyecto Historia de Chile 1960-2010 de la Universidad San Sebastián, a mí me tocó entrevistar a Hernán Fuentealba, que era presidente de la democracia cristiana en el año 61. Y yo le pregunté por qué la democracia cristiana llegó a ser el partido más grande de Chile el 63. Él podría haber respondido, mire, es que yo lo organicé de tal manera, la campaña no sé qué, y dijo, en primer lugar, por Frei. O sea, él reconoce un factor que no es de él, dice el liderazgo de Frei es el que nos lleva a esto. Te pongo un tema relativamente reciente, que no se da siempre, ¿eh? La UDI llegó a ser el partido más grande de Chile, entre otras cosas, por el factor Lavín. No es lo único, pero si tú te acuerdas, la campaña senatorial y parlamentaria del 97 era Lavín con los senadores y Lavín con los diputados. Y prácticamente la UDI ganó en todas las regiones pares con sus candidatos a senadores del año 97. Y eso era un arrastre que se consolidó el 2001 después de esa peleada elección que tuvo Lavín con Lago el 99 y en la segunda vuelta el 2000. Cosa que no se da, por ejemplo, con la presidenta Bachelet y el Partido Socialista, y que no se dio el 2009 con Sebastián Piñera y Renovación Nacional. Lo que quiero decir es que en ocasiones eso tiene que ver y en ocasiones no tiene que ver. Bueno, tenemos elección. Tú tienes el libro Camino a la Moneda, las elecciones presidenciales en la historia de Chile, está en venta ese libro. Ese libro lamentablemente se agotó. Terminaba el 2005 y felizmente el Instituto República nos ofreció la posibilidad de hacer una nueva edición. Estaría en marzo, abril, si Dios quiere, porque se decidió incluir la elección de este año. La posibilidad de que estuviera antes de esta elección era viable. El punto es que no incluía esta elección y quedaba desfasado de inmediato. Entonces esta elección, que tiene varias particularidades, por ejemplo, es la primera que tiene 2 candidatas, tiene movimientos nuevos, el Frente Amplio, tiene coaliciones nuevas, la que lleva, por ejemplo, Alejandro Guiller, tiene 2 candidatos de centro derecha, cuestión que no había pasado antes. Desde el año 46. El año 46 fue Fernando Alessandri y Eduardo Cruzcoque, pero no había segunda vuelta. Claro, entre los dos sumaron más que Gabriel González Videla, pero no había segunda vuelta y perdieron la elección. La democracia cristiana opta por primera vez desde el año 70 por el camino propio. Es un cambio radical. No había existido desde el regreso a la democracia. Alejandro San Francisco, muchas gracias. ¿Ese libro que traes tú es nuevo? Este libro es nuevo y te lo traigo de regalo a propósito de los 50 años de la toma de la Universidad Católica, Juventud, Rebeldía y Revolución. 1968. 67. Precedió al Mayo francés. Precedió a los franceses. Así es. Ahí adquiere un carácter extraordinario. ¿Cómo se llamaba el líder de la Universidad Católica? Médico. Miguel Ángel Solar. Miguel Ángel Solar, que después fue médico y se fue a trabajar al sur. Lo entrevisté más de 20 horas. Realmente fascinante conversar con él y me puso muy al día. Así que un tema le agradezco mucho. Muy interesante. Para que esté 100% en línea con su negocio, afíliese 100% en línea en transbank.cl y comience a vender desde 48 horas hábiles. Transbank, apoyando negocios. Dicen que lo más importante en una universidad es la tradición, también es la innovación. En la Universidad Adolfo Ibáñez se tiene un modelo único que complementa a las carreras con el programa de artes liberales que le permiten tener una mirada amplia, desarrollar un pensamiento crítico, innovador y consciente para entender el mundo y sus cambios. Universidad Adolfo Ibáñez, pensar con libertad. Y acuérdense que este domingo 19 de noviembre, a partir de las 10 de la mañana, tendremos un programa especial para cubrir las elecciones presidenciales y parlamentarias del 2017. La clave electoral se llama En Directo desde el Hotel Sheraton. Estaremos junto a analistas, representantes de los candidatos y los panelistas tomando el pulso a la jornada electoral. El domingo 19 de noviembre, las elecciones presidenciales y parlamentarias en La Clave Electoral por la 92.9 y radio laclave.cl.
Alejandro San Francisco, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ti y qué bueno que le den una perspectiva histórica al proceso electoral de este año. Si las elecciones no son historia, entonces... Estamos mal. No, estamos muy mal, porque si solamente valiera el momento presente para la historia, se podría pero hacer una mentira mucho... uno no podría descubrir pillos. Estamos totalmente de acuerdo. Gracias, Alejandro. Gracias, Fernando. Nos vamos.